Buenas noches. Muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros. Nuestra invitada de hoy, que ha estado ya algunas veces con nosotros, Kini Corbalán Martínez, estaba un poco reticente a realizar esta tercera entrega sobre numerología. Me decía que ustedes de pronto se iban a cansar porque ya hemos hecho 2 entregas sobre esto que es tan interesante. Pero nosotros insistimos hasta que logramos que ella viniera a hablar de este tema por tercera vez. Ya hablará de otros temas en sus siguientes programas. Y yo la convencí porque le dije que desde hace mucho tiempo una entrevista no tenía tanta, pero tanta trascendencia, tanta respuesta de parte de ustedes acerca de un tema. La verdad que nos sorprendió inclusive a nosotros los cientos y cientos, ya creo que debe andar cerca de las 1000 visualizaciones de las entrevistas que nosotros le hemos hecho. Y además, como nos quedaban algunas preguntas ahí colgadas sobre numerología, hoy la tenemos de vuelta para hablar acerca de este tema. Buenas noches. Buenas noches, Milton. Muchísimas Menos mal que gracias. la convencí. Espero que sea para bien, seguro que va a ser para bien. Gracias por la oportunidad de nuevo, como siempre. No. Muchas gracias. Soy yo el que tengo que agradecer. Vamos a agradecernos mutuamente. Bueno, en primer lugar, entonces sería repetir, sí, aquella primera pregunta del primer programa de ¿qué es la numerología? Bueno, no sé si entonces lo contesté así. La numerología es una ciencia metafísica, en este caso, que estudia el significado de los números, la carga vibracional que contienen, la carga de conocimiento que tienen, la vibración que contienen, la frecuencia, y ahí entra un poco la expresión de muchos aspectos, tanto del microcosmos como del macrocosmos. Entran aspectos que tienen que ver con la parte más íntima, con la expresión, con la personalidad, con trabajos o desafíos pendientes, con nuestras etapas de vida, con la fecha de nacimiento, y se podría abreviar diciendo eso: la ciencia metafísica que estudia el significado de los números. ¿Se sabe fehacientemente quién fue que creó entonces la numerología? Pues como tal, yo no lo sé, pero sí que es verdad que fueron las primeras civilizaciones las que representaban con símbolos y con cargas de existencia, de creación, de respuesta a sus propios pensamientos, a sus propias inquietudes, y ahí obtenían la respuesta. Así que fue a través de símbolos, antes incluso que el alfabeto, pero bueno, se puede hablar pues de civilizaciones, la babilónica, la acadea, la mesopotámica, la hebrea, en fin, que fueron ellos los que empezaron con esos símbolos, con esa carga también de respuesta a preguntas que el hombre siempre se ha hecho, de sentimientos, de pensamientos, etcétera. Y ya, pues, como comenté anteriormente, fue Pitágoras en el siglo IV a.C., que viajando con su padre, que era un mercader y demás, sí que estuvo allí en Oriente, y él empezó a ver efectivamente que en las pautas numéricas había significado para muchas cuestiones universales y del ser humano en sí, o todas las criaturas, toda la existencia, incluso estoy hablando de animales, etcétera. Kini, importancia y por lo general, ¿para qué se utiliza la numerología? Pues ya hablamos de que somos números, ¿no? Y que todo está en los números. Se utiliza en arquitectura, se utiliza en matemáticas, se utiliza en física con sus fórmulas, se utiliza en el arte, se utiliza en la música, se utiliza en cualquier área de conocimiento. Entonces podríamos decir que está absolutamente
que está absolutamente en todo, como códigos numéricos que representan aspectos del universo y del ser humano. Así que podríamos decir, ya lo comentamos la otra vez, que ya desde que nacemos, en ese día, en ese mes y en ese año, ya traemos ciertamente respuesta a cuestiones del tipo que antes hemos hablado, cómo va a ser nuestro sendero de vida, cómo se van a desarrollar las distintas etapas de vida, y con ese nombre que nos asignan y 2 apellidos, traemos también con la carga numérica de cada uno de los nombres, teniendo en cuenta consonantes, vocales, etc., traemos aspectos muy importantes sobre nosotros, como es aspectos íntimos, como son aspectos de expresión, como son aspectos de personalidad. Así que se puede decir que se utilizan para todo y que desde siempre se han utilizado, porque si nos fijamos bien, en geometría sagrada está regida por pautas también numéricas, ¿no? Cuando se habla de distintas figuras geométricas con el valor que tienen, se me ocurre, no sé, el toroide, se me ocurre el cubo de Metatron, se me ocurre la serie de Fibonacci. Efectivamente, ya en la misma creación esas pautas numéricas existen, es decir, que deberíamos de pensar si efectivamente no están ya en la base de la creación, que efectivamente están, y por qué no en el fruto de la creación, en el universo también, y en el ser humano, a nivel macrocósmico y a nivel microcósmico. Desde un átomo se viene a igualar un poco, yo creo que a las moléculas de ADN, ¿no? Con sus secuencias de 23 cromosomas, sí, que la medición, ¿no? De hecho, el hombre es algo que siempre lo ha intentado, medir tiempo y medir espacio. Ya desde la antigüedad era considerado un arte la numerología, y sin extenderme diría que se utiliza para todo. A nadie se nos escapa que para las leyes físicas, a nadie se nos escapa que para la música, para cualquier corriente artística, sea pintura, sea escultura, cualquier forma de arte, está ahí. Y está en la misma naturaleza, y está en las criaturas de la naturaleza, está en un árbol, está en una flor, está en una ola, está en la respuesta de los planetas, está en todo. Y que se puede utilizar, como vemos, en nuestro beneficio, y ya que hay un orden establecido, estructurado, con esos códigos numéricos cargados de significado. Ahora bien, ya nos has dicho en la primera entrevista, digamos, el significado, yendo del 0 al 9 de cada uno de los números, pero yo también te preguntaría si se utilizan solamente estos números o también se utilizan números compuestos. Bueno, la numerología pitagórica, que es de la que yo he venido a tratar en estas 3 entregas, se utilizan el 1 y el 9, los números naturales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí que es verdad que hay que poner especial atención a los números maestros de los que ya hablamos, que eran 2 dígitos repetidos, el 11, 22, 33. En esta numerología, la pitagórica, evolutiva también, todos se trabaja con eso, que se reducen a sumas llamadas teosóficas, ¿no? Que es la reducción de todos los datos que traemos con nuestra fecha de nacimiento, con nuestros apellidos, que se manejan también, tanto en la pitagórica como en la cabalista y demás. Se hacen reducciones a un solo dígito, la suma de todos, excepto en esos números que yo estoy diciendo maestros, 11, 22 y 33, que realmente esa vuelta a empezar, ¿no? Se puede decir, trae como una culminación, como algo que está un poco más por encima de lo material, que estaría del 0 al 9. Y ya cuando se repiten es como que ha habido una vuelta a la fractalidad de la que todo, ¿no? Una vuelta más del 1 al 9 y
es como una vuelta con más maestría, por así decir. Sí, no sé qué me ha preguntado exactamente, por los números que se utilizan. Yo le comento que efectivamente en la pitagórica se utilizan estos números naturales. Luego hay otro tipo de numerologías donde ya se utilizan más números, en este caso la cabalista, las 22 letras del alfabeto griego, como senderos de vida, que le podría pasar a comentar, si le parece, por encima. Claro, claro. Pues mire, voy a apoyarme un poco por los apuntes. La numerología cabalista, como digo, tiene en cuenta esos 22 senderos de vida, esas 22 letras del alfabeto hebreo, que están conectadas entre sí a través de los 10 ejes de los sefirot, ¿no? Que son esquemas de existencia, por así decir. ¿Qué pasa ahí? Que efectivamente hay una semejanza bastante grande con la pitagórica, porque efectivamente todas las familias del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en algunas familias, el caso del 1, que llevaría el 1, el 10 y el 19, que todo se reduciría a 1, lo que estamos viendo es desde el 1, que habla exactamente de lo mismo, de la iniciación, ¿no? El 10 hablaría de una superación con respecto al inicio, y el 19 hablaría como de una culminación a esa idea, a ese principio de conocimiento, a esa idea primaria que tiene un periodo efectivamente como de construcción que terminaría. Igual pasa en las familias del 2, que si nos detenemos un poquito más, pues vienen a ser la pitagórica más profundizada, por así decir, porque ellos sí que llegan hasta el número 22. A partir de ese número sí que habría que reducir a un solo dígito, ¿vale? La familia del 2, pues estaría hablando de la carga numérica que en la pitagórica ya lleva el 2, ¿no? De conciliación, de colaboración, y en lo siguiente me voy a apoyar un poco, si le parece. El segundo número de esa familia sería 11, perdón, y 20, correcto. Y efectivamente se ve una evolución desde el número 2 hasta el 11, que sumaría 2, hasta el 20, que su resultado también son 2. Pero con esa vuelta de la que hemos hablado, en ese espiral, ¿no? En esa espiral, que en este caso yo creo que sería hacia la unidad, hacia el centro, ¿no? Sería como una vuelta de aprendizaje más, que tendría el 11, y otra vuelta más. Lo digo muy general, seguro que Mavi aquí tiene perdón, mucho más que decir y muchísimo mejor que decir. En el caso del árbol de la vida, que viene efectivamente de esa fractalidad de la que hablamos, de la figura de geometría sagrada, y viene a representar esa fractalidad, esa repetición, esa multiplicidad, que desde un punto inicial, que podría ser el 0, va generando circunferencias que una a otra se integran, es decir, y en la parte central de ese árbol de la vida, de esa fractalidad, es donde aparece en el centro el árbol de la vida, con esos 22 senderos, con más líneas, y con esos 10 sefirot o esquemas de alma, ¿no? Por así decir, que tiene más dimensiones que la pitagórica, porque el lado derecho está referido a la energía más masculina de dar, ¿no? El lado izquierdo tiene que ver más con una energía de recibir, femenina. El lado central, como centro que es, tiene que ver con el equilibrio,
Y bueno, sí que el árbol en este caso se desarrolla también con dimensiones, como 4 submundos, que bueno, vendrían a estar como un árbol invertido, porque la raíz, que es el 1, sería el universo, la fuente creadora, Dios, como se quiera tomar, y los siguientes submundos sí que llevarían, los primeros serían como de una evolución muy, muy alta, de una vibración altísima, casi, ya le digo, de divinidad, que va descendiendo, podríamos hablar de raíz, de tronco, de rama, de hoja y demás, hasta llegar al plano, al último mundo, por así decir, que viene a hablar ya de la materia, ¿no? De lo más terrenal. Y así también hay una evolución de arriba hacia abajo, a derecha, izquierda, en el centro equilibrando. Se podría decir mucho, pero bueno, para no extenderme, y sí que la cabalística tiene, quizás que profundiza algo más que la pitagórica, pero al final cada una vienen a hablar de autoconocimiento, viene a hablar de personalidad, viene a hablar de talentos, de dones, de habilidades, de carácter, etcétera. En números, porque le ha dicho que para qué se utilizan, pues si es que los números, Milton, yo creo que están en todo, porque ya ha habido psicólogos que lo han utilizado, los arquetipos, el eneagrama, la psicología transpersonal, Gurdjieff, que luego Claudio Naranjo lo actualizó en cierta medida y habló de esa línea de 9 puntos, que efectivamente del 1 al 9 va de derecha a izquierda, como las agujas del reloj, del 1 hasta llegar al 9, que sería un poco el número elevado del que hablamos en cada vez que se habla de numerología, ¿no? El pacificador, el alma vieja, pues empezaría con el 1 como precursor, como el que tiene las ideas, como el que hace el trabajo, el 2 como el cooperador necesario, el 3 como la comunicación, la construcción, el 4 con la estabilidad, el 5 con la libertad, así como hemos ido hablando del resto de números, el 6 con la bondad, con el plano amoroso y demás, familiar, el 7 con el misticismo y el conocimiento. Precisamente, y perdóname que te corte, no, para nada. Pero la pregunta siguiente que te tengo preparada es justamente algo que no me quedó muy claro en la primera entrevista. Justo ibas a hablar del número 7, y el número 7 decía que tenía que ver algo con lo sagrado. ¿Por qué? No lo sé, realmente es que yo creo que ese es un saber oculto, ¿no? Que yo creo que todo lo esencial no está a la vista, ¿no? No es muy visible. Y sí, se tiene por un número de suerte, por un número sagrado. Hay muchísimas alusiones, como yo ya le comentaba, en la mitología griega, en la maya, en la egipcia, e incluso en folclore japonés. Es decir, las primeras referencias, como ya he comentado antes, tiene que ver con la cultura mesopotámica, que es la más antigua, con la sumeria, bueno, con la hebrea, con la acadia, Entonces, el hombre, no sé, tomó el 7 como el lugar de donde provienen los dioses, ¿no? Le dio ese carácter sagrado o perfecto, ¿no? En el tarot está representado el 7 con el carro de Osiris, ¿no? Como símbolo de verdad suprema, de justicia, de belleza, de perfección, por así decir. Es el símbolo que une el conocimiento absoluto y el espíritu. Ya hablamos de que podía tratarse de la materia y de lo divino, ¿no? De una conexión, en este caso, perfecta, ¿no? Es el más profundo de todos. Ya hablamos que aparecen en los textos más antiguos, lo recogió de los textos estos antiguos, luego se recogió en la Biblia, ¿no? En la revelación que Dios hizo a Moisés, en la Torá, en el Corán. Es un número lleno de misterio, lleno de enigma, y que tiene ese significado
sagrado es el número de un alma elevada, de un alma vieja, de un alma superior, y es por eso que se le atribuye ese carácter de perfecto, de sagrado, de número de la suerte, de espiritual, claro, porque al fin y al cabo podemos decir que el 7 es el número que quiere llegar al fondo de las cosas, que quiere conocer la verdad. La verdad es una, ¿no? Y está en la parte más elevada. Entonces, sí, tiene muchas equivalencias con eso, tiene mucho que ver con eso que yo le digo. Hablaba del 7, entonces, como un número sagrado. Y como contrapartida, diría yo, hablabas del 9 mucho más cerca de lo terrenal. ¿Por qué? Yo ya le he comentado fuera de cámara que el 9, bueno, todos sabemos que es el número de cierre, de finalización y también de creación o de inicio, ¿no? El siguiente sería el 1. Y es el número más terrenal también porque tiene que ver muchísimo con la reproducción del embarazo, con el ser humano aquí en la Tierra. Simbólicamente, y no es ninguna casualidad, ¿no? Creo, el 9 es un 6 invertido, ¿no? Es como el sexo invertido, ¿no? Que tiene que ver precisamente con la humanidad. Su número es el rojo, que es el número también del humanístico, por así decir, y entonces tiene que ver eso con ciclo, con reproducción, con el número del hombre, por así decir. Es en el zodiaco representa a Sagitario, el 9, que es una mente también elevada, ¿vale? Y además ya se nombra también en el Cantar de los Cantares, ¿no? que después de conocer todos los planos elevados, se baja a la tierra, ¿no? para seguir aprendiendo con un cuerpo carnal, por así decir, de todas esas virtudes y demás que en las esferas más elevadas existen. Es por eso yo creo, porque no lo tengo muy claro, pero creo que va por ahí, que apunta un poco a eso, al plano terrenal, al humano como capaz de reproducirse y demás. Habrá muchas más cosas que decir, pero no quiero extenderme mucho y creo que esa podría ser una información más o menos interesante. Desde siempre nosotros hemos sabido, desde pequeños, en Uruguay, por ejemplo, que el número 13, por ejemplo, es el número de la mala suerte, de la yeta, que el número 48 es el número de los muertos. Pero también supimos desde siempre que el 666 es el número de la bestia. ¿Es cierto esto? Hay versiones. La verdad que ya si nos vamos a las antiguas civilizaciones, ahí precisamente se habla de todo lo contrario. Se habla de números perfectos, ¿no? De números también de conocimiento, y que es verdad que el 6 como número natural y con el sentido de la numerología efectivamente nos habla de eso, ¿no? Y en las antiguas civilizaciones se hablaba del número del conocimiento, del número perfecto. Es verdad que cuando estos escritos, estos conocimientos los recogieron el Corán, lo recogió la Biblia, pues se dio un poco, efectivamente, en hablar del 66 como el número malvado, como el número, no sé si con cierto interés, eso es lo que ya no sé, pero esto es opinión mía, si como para contrarrestar esa perfección de la que se hablaba en los escritos, fue un interés que pudo haber detrás de que efectivamente no supiéramos tanto, que no fuese tanto el conocimiento, ¿no? De hecho, y hace ya muchos siglos, pues al que sabía un poco más, lo quemaban, ¿no? Y no sé si por ahí tiene
tiene algún significado en las antiguas civilizaciones, y luego es verdad que cuando algo está bien, se recalca, se repite, ¿no? 6, 6, 6, no aludiendo a 3 seises, sino a un 6 3 veces repetido, para enfatizar. Sí que es verdad también que en la Torá, ¿qué pasó? Que en el libro del Génesis, la revelación empieza por la letra Bet, por la que tiene una carga numérica 2. Y nada es por casualidad. Entonces sí que se tuvo en cuenta, pensando que si empezaba por la letra Aleph, que es la primera letra del alfabeto hebreo, y con la carga 1, sí que es verdad que de haber hecho grupos de 3, el resultado siempre hubiera sido 6. Igualmente que si vamos reduciendo 4, 5, 6 a un dígito, da 6, y así en adelante. Entonces, sí, quizá ellos también consideraron que ese 6 tenía que ver con la mentira, por así decir, que era el significado de la mentira, y empieza el Génesis con la letra Bet. ¿Qué pasa? Con la carga numérica 2, que si sumamos en grupos de 3, 2, 3, 4, da 9, 5, 6, 7, da 9, y así sucesivamente. Y entonces entendieron que el 9 era el número de la verdad revelada, ¿no? Con toda la carga de humildad, para que el hombre aprendiera, ¿no? Y fuera capaz de despegarse un poco del desapego de ese ego, para entender las enseñanzas que nos venían en la Torá y en la Biblia. Así que hay muchas, incluso, bueno, las películas también han ayudado, ¿no?, a engrandecer el mito, ¿no?, del 666 como el número de la bestia. Incluso se habla bueno, ya en la Biblia se habla de la bestia de 7 cabezas, que trae un nombre que se traduce en 666, hay simbolismos, con el simbolismo de esos 3 números en la mano derecha, en fin, como para que quien cargara con eso no tuviera fortuna, no tuviera éxito. También incluso se habla de ese número como el poder, no sé si el poder político o el poder en sí, ¿no? Como que, a ver cómo lo diría, como que el 666 está muy relacionado precisamente a lo maligno, a la maldad, ¿no?, por contraposición con el número de Dios. ¿Por qué? Porque es verdad que el poder normalmente no ha traído, de momento no ha traído la paz al mundo, ¿no?, que es lo que Jesucristo quería, ¿no?, en todas sus enseñanzas, en los 5 libros. Es decir, que se asocia incluso, al principio, también se pensaba que podía venir, no sé, de microchip, es decir, que está todo asociado a algo oculto, a microchip, a algo que está como que ya existe, ¿no? Al principio se pensó que era la tele, no sé, después no sé si las leyendas indican, echan el pensamiento, echan la idea en microchip, y hablan como que ya existe aquí, como que ya está aquí, pero que claro, igual que Jesucristo estuvo 33 años en la tierra y nadie lo conocía, ¿no?, hasta su muerte, pues se habla un poco de eso. No sé, cada cual que piense lo que quiera. Hay versiones, como le digo, hay versiones. Muy bien, terminamos acá la primera parte de la entrevista y vamos a comenzar la segunda, hablando también de esoterismo, en lo que se refiere a que nos cuentes un poco si hay alguna relación entre
la numerología y la astrología. Así que unos segundos nada más y seguimos entonces con nuestro programa de hoy.